eso se le metió Semana Santa y me enredé bastante. Me acabo de bajar, entonces le quiero mandar se la mandé esta semana, pero pues mandárselas desde el fin de semana, ¿listo? Bueno, muchachos. La patología del sistema nervioso, que es prácticamente otro de los grupos de medicamentos que hay, sino es que es el grupo más grande de medicamentos pues, que se utilizan en el organismo, ¿listo? Pero antes de comenzar, pues como la patología, hay que saber un poquito de la fisiología. Y vamos a empezar a comenzar con un poquito de fisiología del sistema nervioso, aunque me imagino que ustedes ya vieron mucha parte cuando vieron morfofisiología. ¿Listo? Entonces recordemos que el sistema nervioso es uno de los órganos y sistemas que hay en el organismo. Prácticamente entonces es uno de los sistemas que integra las funciones de todos los demás sistemas del cuerpo. ¿Listo? Prácticamente es como el director de orquesta. El que integra, el que ejecuta, el que ordena a todos los demás sistemas del organismo. ¿Listo? Prácticamente nada del organismo puede funcionar si el sistema nervioso no lo controla, no lo dicta o no lo integra. No ordena que funcione. ¿Listo? El sistema es el encargado de controlar todas las acciones del organismo, recogiendo información sobre el cuerpo y su entorno y emitiendo instrucciones que hacen que el cuerpo reaccione. Lo que vimos cuando vimos el sistema cardiovascular. Entonces, constantemente estamos expuestos a amenazas. Esas amenazas entonces hacen que se active un conjunto de órganos y tejidos. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda responder. Pero realmente quien coge la primera impresión de esa amenaza y envía las órdenes suficientes para que el cuerpo pueda responder adecuadamente es el sistema nervioso. ¿A través de qué? De los órganos de los sentidos. De los órganos de los sentidos recogen información, la llevan al sistema nervioso central, el sistema nervioso la decodifica, la integra y manda las órdenes respectivas para que el cuerpo pueda funcionar. Entonces ahí tenemos entonces el aumento de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la producción de glucosa o de la liberación de insulina, de glucagón, para poder tener energía para que el cuerpo funcione adecuadamente. ¿Listo? Entonces, aquí es importante tener en cuenta una cosa, que el sistema nervioso trabaja coordinadamente con otro sistema muy importante que es el sistema endocrino. Entre los dos van a permitir entonces que se dé ese control humoral y hormonal para que el cuerpo pueda procesar las necesidades energéticas que necesita para responder a esos requerimientos. ¿Listo? Y siempre van a buscar que todo permanezca armónico y se logre la homeostasia. En el organismo todo tiende a la homeostasia. ¿Qué es eso? Equilibrio. ¿Qué más? Pero como en un sistema cerrado, el organismo va a llegar a un momento en que se encuentre completamente en el equilibrio. Imaginen, por ejemplo, un beaker o dos beakers conectados por una manguera y con una membrana semipermeable en la mitad. ¿Qué hacen los iones normalmente en un sistema de ese tipo cerrado? Se van a mover en función de qué? En función de un gradiente. De donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta alcanzar un equilibrio. Pero ustedes creen que en el organismo es posible alcanzar el equilibrio de esa forma. ¿Por qué? Porque hay iones que tienen que estar más concentrados adentro de las células que fuera. ¿Para qué? Para que no haya un desequilibrio en las comunicaciones y también que no se dañen las células. Excelente, exacto. ¿Para qué se van los entes? Nunca el organismo va a llegar al equilibrio completamente. La única forma de llegar al equilibrio es que estuviéramos muertos. Es la única forma. De resto, siempre va a haber un desequilibrio, pero armónico, ordenado, que permite entonces ¿qué? La homeostasia, el mantenimiento de unas funciones vitales en niveles normales que permiten entonces el mantenimiento de la vida. Entonces el organismo siempre va a tender o siempre va a tender a eso, a buscar la homeostasia. Como les decía el compañero, los iones constantemente están fluyendo del interior hacia el exterior. Ya vamos a recordar un poquito de eso. ¿Para qué? Para que se pueda dar la integridad de las células a través de qué? De una membrana celular que es semipermeable. De las funciones del sistema nervioso, tiene una función sensorial, la que le dije entonces de percibir los estímulos del entorno. ¿A través de quiénes? De los órganos de los sentidos. Percibir cambios físicos, químicos y perceptuales. Entonces, todo lo que sea calor, frío, pH, presión, temperatura, todo eso lo detecta los órganos de los sentidos. Los sabores, los olores, el tacto, la luz, los colores,
¿Listo? La función integradora, que es cuando ya los órganos sentidos recogen información, esa información viaja a través de qué? A través de los nervios hacia el sistema nervioso central, y el cerebro finalmente es el que decodifica la información. Nosotros no es que veamos colores, vemos colores, pero estamos viendo simplemente es una onda de luz que tiene una longitud de onda. Y cuando llega entonces al nervio óptico, eso va a tener entonces un estímulo que va a activar conos y bastones para que el cerebro reconfigure eso y diga, ah, pues que eso allí es verde, eso allí es azul, eso aquí es gris, ¿cierto? Entonces el cerebro es el que integra esa información. Y luego entonces, a través de neuronas eferentes va a mandar ¿qué? Las instrucciones a los órganos tejidos que van a dar la respuesta ¿para qué? Para poder responder, ya sea si es una respuesta de amenaza, de alerta o una respuesta pasiva. ¿Listo? Entonces, esta función motora puede tener respuestas de inhibición o de activación dependiendo del tipo de respuesta que estamos buscando. No siempre que se activa el sistema nervioso vamos a tener activación. En algunas ocasiones se puede dar inhibición de algunas funciones vitales. Recuerden que en el organismo todo está coordinado y controlado. Mientras que algunas cosas suben, otras cosas bajan. ¿Para que qué? Para que siempre se mantenga la homeostasia. ¿Listo? Entonces, como ya vemos, el sistema nervioso prácticamente es el que controla los órganos. ¿Listo? Es el que permite la integración con el entorno y el que permite entonces el desarrollo de esas funciones complejas que nos hacen diferentes a nosotros como humanos del resto de animales. ¿Cuáles son las funciones complejas? El pensamiento, el aprendizaje y la conciencia. Pues en teoría, muchachos, entre comillas, todavía eso no se ha podido demostrar, pero somos los únicos seres vivos que podemos discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Que tenemos esa capacidad de aprendizaje y de pensar, aunque hay otros animales que también tienen capacidad de aprendizaje, de aprender cosas, pero son aprendizajes intuitivos, son aprendizajes básicos, no como nosotros que tenemos la capacidad de aprender y de generar nuevo conocimiento. ¿Listo? También se da la integración con el ambiente externo y control y la regulación interna, que tienen las funciones más importantes, la que nos permite entonces vivir en el día a día. ¿Listo? Recuerden que el sistema nervioso tiene dos divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central compuesto por quiénes, cerebro y medio espinal, y el periférico compuesto por quiénes, las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y las neuronas viscerales. ¿Listo? Que tienen funciones entonces tanto somáticas como autónomas. Ya vimos entonces que el sistema cardiovascular está regido por quién, por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Listo? Esa es prácticamente un resumen de la diapositiva anterior, por eso la pasé. ¿Listo? Una definición de qué hace cada componente del sistema nervioso, el sistema nervioso central, descubre las actividades del organismo, recibe, integra, analiza y envía la información. Entonces, él la recibe del exterior y envía los comandos hacia afuera otra vez para dar la respuesta. Y el periférico transporte hacia y desde el sistema nervioso central información y señales a los órganos efectores. Todo el organismo, muchachos, está llenado por nervios, glándulas, hormonas, músculos, tejidos, el corazón, los riñones, los grandes vasos. ¿Para qué? Para que se pueda esta integración de la respuesta y todo pueda funcionar armónicamente. Inclusive, ustedes sabían que el sistema digestivo tiene su propio sistema nervioso. ¿Cómo se llama el sistema nervioso? ¿Quién sabe? Sistema nervioso mesentérico, que ya se sabe que tiene un origen embrionario diferente y que controla únicamente el funcionamiento del sistema digestivo. Desde ahí luego la importancia del sistema digestivo porque es, digamos, la fuente o el vía a través de la cual va a entrar los nutrientes que el organismo necesita para poder producir la energía que necesita para vivir. ¿Listo? Pues aquí están entonces algunas funciones del sistema nervioso. Recuerden entonces que el sistema simpático entonces es encargado de todas esas actividades de alerta, de amenaza o de preparación para la lucha o la vida. Y el sistema parasimpático es la contraparte del sistema neuropsimpático, o sea, es el que se activa en situaciones de calma, de reposo o cuando estamos durmiendo. ¿Listo? Después, cuando estamos durmiendo, baja la frecuencia sanguínea, baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, disminuye el peristaltismo, disminuye también un poquito el estado de alerta porque el cuerpo se está preparando entonces para entrar en un estado de reposo, mientras que el otro nos coloca en un estado de alerta. ¿Para qué? Para poder responder en el día a día. ¿Listo? Y siempre buscamos, muchachos, ¿qué? La homeostasia. Eso es lo único que hace el organismo. Siempre buscar la homeostasia, que todas las condiciones estén en unos niveles estándares y basales que permitan el mantenimiento de la vida. Por eso es que ustedes, cuando dan, digamos, examen de laboratorio, resultados de examen de laboratorio, hablan de un valor y de unos valores de referencia. Un valor personal para las personas que analizan y unos valores de referencia. ¿Por qué? Porque esos valores de referencia, digamos que son
los márgenes en los cuales se ubica la gran mayoría de la población. Después son glucosas entre 80 y 110. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población se ubica aproximadamente entre esos valores y son los valores que permiten que los órganos y los tejidos funcionen adecuadamente. Ya por debajo o por encima de esos valores se daña ¿qué? La homeostasia. Y el cuerpo empieza a hacer ajustes ¿para qué? Para volver a la homeostasia. Es por eso les digo que el tratamiento farmacológico lo que hace es afectar la homeostasia. ¿Para qué? Para poder entonces una condición que está alterada llevarla a un estado basal, un estado digamos general, donde está el resto de la población. Pero para mi organismo, como ese nivel alto, es el nivel homostásico, al yo bajarlo con el medicamento, mi organismo ¿qué va a aprender? Va a aprender a volverlo a subir. Por eso utilizan combinaciones de medicamentos para poder entonces ajustar, digamos, o controlar los diferentes pasos que pueden llevar, digamos, a esta homeostasia. Por decir un lado, entonces baja, por el otro lado también yo controlo lo que sube y de esa forma estoy logrando el efecto farmacológico. Pregúntenos hasta aquí. Entonces recuerden esos dos conceptos, retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. ¿Qué es lo que significa cada uno? Pues, por ejemplo, con la protrombina, la retroalimentación positiva, pues a medida que hay más protrombina, quiere haber más, o sea, como que quiere seguir habiendo más. ¿Más qué? Más protrombina. Más proteína. Bueno, listo. Eso puede ser un ejemplo. Otro ejemplo. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa, cuando se incrementa en el organismo, ¿qué sucede? Disminuye la producción entonces, primero de glucagón. ¿Para qué? Porque el glucagón, ustedes saben, que favorece la liberación de glucosa. ¿Listo? Y por otro lado, por un lado, disminuye la producción de glucagón. Esa es la retroalimentación negativa. Y por el otro lado, favorece la liberación de insulina. ¿Para qué? Para que esa glucosa en exceso pueda ser absorbida por los tejidos, pueda llegar a los tejidos y ser metabolizada. Entonces, eso sería retroalimentación positiva. ¿Listo? Bueno, la unidad funcional del sistema nervioso, ustedes ya lo saben, es la neurona. Es la célula especializada que permite la transmisión de señales a través del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, es prácticamente la que permite que sea el funcionamiento del sistema nervioso. Compuesta entonces por un cuerpo axonal, las dendritas, un cuerpo, un soma, las dendritas y un axón. ¿Listo? Normalmente, los mensajes o los estímulos se reciben a través de las dendritas. Esos estímulos viajan entonces hasta el cono axónico. En el cono axónico entonces se da el potencial de acción que viaja por donde, a través del axón hasta los botones sinápticos. ¿Y por qué son importantes los botones sinápticos? Bueno, son los que envían la información a través de qué? De neurotransmisores, exacto. Entonces, los botones sinápticos son los lugares donde se almacenan neurotransmisores que son liberados para transmitir la información. ¿Listo? Entonces, aquí importante dos cosas. La primera, la información viaja a través de la neurona por medio de corrientes eléctricas. Pero no es un flujo electrónico, no es un flujo de electrones como sucede normalmente con la energía eléctrica, sino que es un flujo ¿qué? Es un flujo de iones. Como dijo el compañero, simplemente iones que están atravesando la membrana. ¿Para qué? Para permitir entonces esos cambios en el potencial de membrana. ¿Cuánto es el potencial de membrana en reposo normalmente? De una célula excitable. Mire cuánto me demora. Normalmente es de menos 70 a menos 90 milivoltios, depende del tipo de Esto es la prueba de sueño. Lo normal es de 10 a 20 utilizan potencial de membrana de menos 70 milivoltios. Las células cardíacas pueden utilizar potencial de membrana de menos 90 milivoltios. Eso depende del tipo de célula. No, esta es la prueba de sueño. ¿Listo? Son 5 Vamos a ver un poquito 30 entonces. minutos. Entonces la neurona es la función del sistema nervioso, la entonces las partes, el cuerpo soma, las dendritas y el axón, tiene varias características que son la excitabilidad eléctrica, la conducción y la plasticidad. Son los únicos tejidos como las células macrofasciolares del miocardio que pueden despolarizarse y tener excitabilidad eléctrica. ¿Listo?
y tiene la capacidad de conducción, o sea, conducir la corriente eléctrica a través de su cuerpo, pero no es una corriente de electrones como les dije, sino que es una corriente iónica, o sea, de iones. ¿Listo? Y la plasticidad es esa capacidad de formar uniones con muchas otras neuronas. ¿Para qué? Para permitir entonces esas interrelaciones, esas interconexiones, que es lo que nos permite a nosotros como seres humanos recordar, captar información, almacenar recuerdos y aprender mucho más. Justamente la plasticidad, la que nos permite entonces conocer, aprender y recordar todas las cosas. ¿Listo? Pueden ser de varios tipos, sensoriales, intercalares, que son las neuronas del sistema nervioso central, que son las que integran información, y las motoras, que las motoras entonces pueden ser de músculo liso o de músculo estelar, dependiendo de las neuronas donde se ubiquen. ¿Listo? Entonces, tenemos las diferentes zonas: la zona receptora, la zona de gatillo, el proceso axónico y los botones sinápticos o las terminaciones nerviosas, que es el lugar donde se liberan finalmente los neurotransmisores. ¿Por qué les hablo de todos estos muchachos? Porque prácticamente todos los medicamentos del sistema nervioso central actúan a nivel de la neurona. Este blanco es el sitio donde van a actuar todos los medicamentos del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces hay ahí una característica particular de todos estos medicamentos. ¿Qué tiene en particular el sistema nervioso central con respecto a todos los demás tejidos? Teniendo como base que todos los tejidos son altamente irrigados. ¿Qué tiene en particular el sistema nervioso central? Hablando también desde el punto de vista farmacocinético. ¿Está recubierto por quién? Es una muralla. ¿Qué? Mielina. Bueno, ese es un recubrimiento de las neuronas, pero relacionado con la farmacocinética y con la irrigación sanguínea que recubre el sistema nervioso central. Es una muralla. Barrera hematoencefálica. Entonces, esa barrera va a evitar entonces que muchas sustancias que normalmente están viajando por el organismo lleguen al sistema nervioso central. Entonces, para que esos medicamentos lleguen al sistema nervioso central, primero tienen que pasar de la digestión a la sangre. Después de la sangre, atravesar la barrera hematoencefálica y ahí sí llegar al sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, una característica que tiene la gran mayoría de estos medicamentos es que son medicamentos liposolubles o lipofílicos. ¿Listo? O sea, que son afines por la grasa. La barrera hematoencefálica es una barrera grasosa y cualquier medicamento que tenga afinidad por la grasa puede atravesarla y llegar hasta el sistema nervioso central, que es donde, digamos, estos medicamentos son. ¿Listo? Entonces, recuerden entonces que a través de que esa excitabilidad eléctrica o esa conducción nerviosa se da a través de ese flujo de iones. Ese flujo de iones a través de la membrana que permite que la generación de potenciales de acción. Realmente entonces el potencial de acción es la respuesta de la neurona a ese estímulo que llega desde el exterior. Un estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte ¿para qué? Para generar entonces un cambio en el potencial de membrana que le permite atravesar la región umbral y que se dé el potencial de acción. Si una neurona no atraviesa el umbral, no se despolariza y no se da un potencial de acción, no va a haber respuesta. Entonces el estímulo tiene que ser lo suficientemente grande para que se dé ese sobrepaso del umbral y se dé el potencial de acción. ¿Listo? ¿Qué es el potencial de acción? Pues simplemente es la despolarización de la membrana celular. ¿Listo? Si nosotros hablamos que la membrana celular tiene un potencial de membrana de menos 70 milivoltios y que aquí está polarizada, entonces para que se despolarice, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál? Cargas positivas. ¿Cargas positivas a dónde? A la neurona. A la neurona. O sea, de afuera hacia adentro. Porque siempre el potencial de membrana se mira con relación a qué? El interior con respecto al exterior. Entonces, este menos 70 milivoltios indica que el interior tiene más cargas negativas con respecto al exterior. ¿Listo? Entonces, para que se dé esa despolarización, este potencial de membrana tiene que cambiar de un valor de menos 70 a un valor positivo. Y ese valor positivo, entonces, ¿cómo se logra?
Cargas positivas. Cargas positivas ¿hacia dónde? Hacia el interior de la membrana. Y aquí viene prácticamente la pregunta clave: ¿quién ingresa? ¿Quién? Dígame por ahí. Calcio ingresa también, pero no genera la despolarización. El sodio. ¿Listo? Entonces, muchachos, en esta farmacología del sistema nervioso acuérdense de 4 iones: sodio, calcio, potasio y cloro. ¿Listo? Son los 4 iones que nos tenemos que acordar. Y son los 4 iones que prácticamente van a gobernar el potencial de membrana y la activación o la desactivación de las neuronas. Y prácticamente muchos de los medicamentos van a actuar sobre canales que conducen estos cuatro iones. Entonces recordemos que el sodio está en mayor concentración. Esto es mayor, sí. Fuera. El potasio está en mayor concentración dentro. El calcio está en mayor concentración fuera. Y el cloro está en mayor concentración afuera. Fuera, estoy hablando fuera de la membrana celular, o sea, fuera de la célula. ¿Listo? Entonces, para que se dé la despolarización, tienen que abrirse canales de sodio y permitir entonces que el sodio, que está en mayor concentración afuera, ingrese a la célula. Cuando el sodio ingresa a la célula es que se da entonces el pico del potencial de acción. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como la fase de despolarización. Llegamos al pico. Miren que aquí en el pico el valor de potencial de membrana va a ser de más 30 milivoltios. Entonces pasamos de un menos 70 a un más 30 milivoltios. O sea, la membrana se despolarizó. Pasó de un valor polarizado a un valor despolarizado, o sea, un valor contrario. ¿Listo? Y eso fue porque el sodio, que está en mayor concentración afuera, entró gracias a unos canales que tiene la membrana únicamente para el sodio. ¿Listo? Vamos con la segunda fase, la repolarización. ¿Qué pasa si la neurona está despolarizada? Está respondiendo a un estímulo. Pero la neurona se puede quedar así despolarizada. No, porque todo tiende a ¿qué? A la homeostasia. ¿Y cuál es la homeostasia de la neurona? Un potencial en reposo. ¿Listo? Ese es el potencial de membrana, esa es la estabilidad. La homeostasia de la neurona es el potencial en reposo. Entonces, como no se puede quedar despolarizada, tiene que ocurrir la repolarización. Pero pregunta, para que ocurra la repolarización, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo tiene que volver al interior de la neurona? Si está positiva, en la despolarización está positivo, ¿cómo tiene que volver a ser el interior de la neurona para que se repolarice? Negativo. ¿Quién puede volver ese interior de la neurona negativo? El cloro. Pero el cloro podría ingresar. ¿Por qué? Porque está en mayor concentración afuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar positivos. ¿Y quién saldría entonces? El potasio. El sodio no sale porque a pesar de que entró sodio, el sodio sigue estando en mayor concentración afuera. ¿Listo? Entonces, el que tiene que salir es el potasio. ¿Listo? Entonces, el potasio sale porque miren que el potasio está en mayor concentración adentro. Se abre el canal de potasio, el potasio empieza a salir y ese potencial de membrana empieza a disminuir. ¿Listo? Entonces es la fase de repolarización. Hay medicamentos que me bloquean canales de potasio o que me activan canales de potasio. Entonces, si un medicamento me activa canal de potasio, ¿qué pasa? Cuando digo activar es que el canal de potasio se va a abrir. Cuando digo activación es que se abren los canales. ¿Listo? Entonces, si un medicamento me activa un canal de potasio, ¿qué pasa? El canal se abre y ¿qué pasa? Sale potasio. ¿Y entonces qué pasa con ese potencial de membrana? ¿Hola? Se vuelve más negativo. Y eso es lo que llamamos hiperpolarización. Cuando el potencial de membrana se vuelve mucho más negativo, es la fase que conocemos como hiperpolarización. Digamos que es un salvoconducto, comunicamos con una especie de, ¿cómo les digo?
la palabra y se me fue. Es como una especie de salvoconducto que tiene la neurona para evitar que se siga activando y para evitar que continúe activa. ¿Listo? Entonces, aquí en la hiperpolarización se da un fenómeno que se conoce como periodo refractario. Ese periodo refractario que permite que la neurona, por más golpes o por más estímulos que reciba, no se va a volver a despolarizar hasta que se vuelva otra vez al estado de reposo para volverse a activar. Entonces, por ejemplo, ustedes recibieron un susto, se asustaron, se despolarizaron, pero están bajando y están en la fase de hiperpolarización. Puede llegar otro susto, pero si la neurona no se ha todavía llegado a la fase de reposo, no se van a volver a activar, porque la neurona está hiperpolarizada y no permite nuevas activaciones. Entonces, esto es como un periodo de protección de la neurona para evitar esas activaciones excesivas. Entonces, por ejemplo, las personas con convulsiones, esta fase de hiperpolarización no funciona muy bien y esas neuronas constantemente se están activando. Entonces, ahí es donde aparecen esos movimientos o esas activaciones neuronales en esas personas con convulsiones. ¿Listo? Entonces, prácticamente para el potencial de membrana trabajamos con quiénes, con el sodio y con el potasio. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos. Prácticamente muchas veces es importante que entiendan esta parte, porque es que yo pienso que cuando empezamos a hablar de medicamentos, esto va a ser el pan de cada día. Prácticamente estas cuatro cositas, si ustedes las entienden, entienden la farmacología del sistema nervioso. Porque todos los medicamentos funcionan con estos parámetros, alterando, activando o desactivando neuronas a través de ¿qué? De potenciales de acción. ¿Listo? Nuevamente, ¿quiénes están en mayor concentración afuera de la neurona y quiénes están en mayor concentración dentro de la neurona? ¿Listo? Y simplemente entonces, ese flujo iónico de los iones es lo que permite entonces que se dé potencial de acción y que sea entonces la despolarización neuronal, o sea, el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Listo? También tenemos entonces fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras aferentes, lo que ya tienen los nervios aferentes, solo se da la información desde el exterior hacia el interior del organismo. Y las fibras eferentes son las que dan información desde el interior hacia el exterior, o sea, a los órganos de, digamos, a los órganos de ejecutores. ¿Listo? Y la interacción entre las fibras aferentes y eferentes conforma lo que se conoce como arco reflejo. Muchas veces las instrucciones o las actividades del sistema nervioso no llegan hasta el cerebro. Muchas veces lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos al frente de una vena o al frente de algo muy lesivo, muy nocivo, se percibe el estímulo. Ese estímulo viaja a través de los nervios hasta la médula espinal. En la médula espinal hay interneuronas que configuran la información y mandan la respuesta para que a las neuronas motoras para quitar inmediatamente el miembro del estímulo que está generando la lesión, ¿cierto? Pero ahí viene la otra particularidad del sistema nervioso. Esa información después viaja del asta dorsal al hipotálamo y al tálamo y a la corteza cerebral. ¿Para qué? Para generar ese recuerdo y saber reconocer entonces que esas cosas nos hacen daño y no volverlas a hacer. Así es la forma como los niños aprenden. Porque un niño la primera vez se pone el dedo en una vela y él no va a saber que eso quema o no quema porque él no conoce eso. Él pone el dedito, se quema, pero después de eso no lo vuelve a hacer porque ya aprendió. Ya adquirió el conocimiento de que eso es lesivo, de que eso es dañino y que si lo hace va a generar un daño cerebral. ¿Listo? Y vamos finalmente al botón sináptico. Ya vimos entonces. En los axones se generan entonces los potenciales de acción que son los que van a permitir la despolarización de la neurona. ¿Listo? Entonces el potencial de acción va a viajar a través de todo el axón, generando esos intercambios entonces de sodio y potasio y va a llegar a dónde? Al botón sináptico. ¿Listo? En el botón sináptico entonces esa señal, que es una señal eléctrica, no puede pasar o no puede saltar a la neurona siguiente. Porque recuerden entonces que son iones que ingresan a través de canales, pero esos iones, este espacio es lo suficientemente grande para que esos iones difundan y se pierdan en ese espacio. Entonces, la señal eléctrica aquí en este punto no puede saltar, no puede pasar. Entonces, ¿qué necesitamos?
Necesitamos entonces dos mensajeros que puedan llevar esa señal desde la neurona presináptica hasta la neurona postsináptica. Y lo que decía la compañera ahorita, esos son los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores son esas moléculas que permiten esa comunicación entre diferentes neuronas. ¿Listo? Lo más importante es que esas neuronas tienen que ser vecinas. Los neurotransmisores, a diferencia de las hormonas, no pueden viajar grandes distancias. ¿Listo? Hay unas excepciones. En el sistema cardiovascular vimos dos excepciones. ¿Cuáles son? Adrenalina y noradrenalina. ¿Pero por qué? Porque ellas son liberadas en la glándula suprarrenal y liberadas al torrente sanguíneo y funcionan como hormonas. Pero en el sistema nervioso, las neuronas adrenérgicas y noradrenérgicas liberan la adrenalina. ¿Y la noradrenalina en dónde? En esas neuronas adrenérgicas. ¿Listo? Para que puedan interactuar con las otras neuronas. Entonces, aquí tenemos los componentes entonces de la transmisión sináptica, de la neurona sináptica. Neurona presináptica, neurona postsináptica, las vesículas por los neurotransmisores y los receptores. ¿Listo? Siempre, cada neurotransmisor va a interactuar con un receptor específico. Tenemos receptores para adrenalina, receptores para acetilcolina, receptores para noradrenalina, receptores para dopamina, receptores para GABA, receptores para glicina, receptores para glutamato. Siempre cada neurotransmisor va a tener su propio receptor. Entonces vamos a ver, por ejemplo, adrenalina interactuando con receptores de dopamina. Eso es imposible porque eso no existe. Pero la adrenalina o otros neurotransmisores sí pueden controlar las funciones de neuronas diferentes, de neuronas dopaminérgicas, noradrenérgicas, serotoninérgicas, que es lo que permite entonces la plasticidad y la integración del sistema nervioso. ¿Listo? No tuvimos en el sistema cardiovascular un tipo de receptor que permite dar ese control. ¿Cuál es ese tipo de receptor? Que puede controlar la liberación de otros neurotransmisores. ¿Cuál es ese receptor? El agonista alfa 2. Entonces, los receptores alfa 2 pueden bloquear la liberación de otros neurotransmisores, sea dopamina, sea serotonina, a pesar de que las neuronas sean serotoninérgicas o dopaminérgicas. Esa es otra particularidad del sistema nervioso. Una neurona se especializa en un determinado tipo de neurotransmisor. Entonces, no vamos a ver neuronas dopaminérgicas liberando acetilcolina. No. Neuronas noradrenérgicas liberan noradrenalina. Neuronas dopaminérgicas liberan dopamina. Neuronas serotoninérgicas liberan serotonina. ¿Listo? Pero si la neurona tiene un receptor alfa 2, la noradrenalina sí puede controlar la liberación de otros neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, la sinapsis, que realmente como llaman esta región, es la región donde se produce la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector, ya sea una célula muscular, otra célula nerviosa o una glándula endocrina. ¿Listo? Tenemos dos tipos de neuronas, la neurona presináptica o la región presináptica, que es antes de la sinapsis. Es la región que recibe el impulso y lo conduce hacia. ¿Listo? Y la postsináptica, que es después de la sinapsis, recibe el impulso y lo conduce desde hacia afuera. ¿Listo? Las sinapsis son esenciales para la homeostasis, permiten filtrar e integrar información. Muchachos, no siempre todo estímulo va a generar una respuesta. A veces algunos estímulos se pueden perder a través del viaje. ¿Listo? De la sinapsis es la que finalmente va a permitir entonces que se dé esa integración y que se dé esa comunicación y que se dé esa respuesta. ¿Listo? Permiten el aprendizaje como modificación de función y estructura de las sinapsis. Entonces, muchas neuronas pueden formar ¿qué? Redes neuronales con otras neuronas y eso entonces ampliar la capacidad de información. Anomalías en la sinapsis causan enfermedades y trastornos neurológicos. Prácticamente la gran mayoría de enfermedades que existen a nivel cerebral son por deficiencias o por déficit de la sinapsis. ¿Listo? Y es el sitio donde se dan efecto de los medicamentos y de las sustancias adictivas. Todos los medicamentos, prácticamente todos los medicamentos, hay muy pocas excepciones, tienen su efecto sobre la sinapsis. ¿Listo? Entonces, son moléculas que van a llegar a la sinapsis y van a interactuar con alguno de los componentes de la sinapsis. ¿Listo? Un recorrido de los neurotransmisores son esas biomoléculas que son las encargadas de transmitir el impulso nervioso a la neurona siguiente. Como ya les dije,
tiene distribución irregular en el sistema nervioso, pero cada neurona se va a especializar en determinado neurotransmisor. ¿Listo? Es más, la neurona tiene la maquinaria enzimática que permite la síntesis de ese neurotransmisor a partir de unos precursores. Están presentes en el interior de la neurona presináptica. En la neurona postsináptica no se producen, se producen en la neurona presináptica. Debe haber entonces enzimas que me produzcan el receptor, receptores que me enzimas que me produzcan el neurotransmisor, receptores que me reconozcan ese neurotransmisor y enzimas que me degraden o que me neutralicen ese neurotransmisor. ¿Por qué? Porque nuevamente, muchachos, un neurotransmisor me está afectando la homeostasia. Porque un neurotransmisor se libera en función de ¿qué? De un estímulo que estoy recibiendo. Ese estímulo me va a alterar la homeostasia. ¿Es que necesita el organismo? Volver al estado basal, al estado de reposo. El estado de reposo es que no haya neurotransmisores funcionando excesivamente. Se necesitan mecanismos que permitan finalizar la actividad de ese neurotransmisor. ¿Listo? Esas son las enzimas. Y siempre se comunican con la neurona vecina. Luego se conocen como autocoides u hormonas locales. ¿Listo? Porque funcionan en la vecindad de la neurona. Y aquí tenemos los tipos de neurotransmisores: colinérgicos, adrenérgicos, excitatorios e inhibitorios. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de neurotransmisor que se libere y del tipo de receptor que se active, se pueden dar respuestas o excitatorias o inhibitorias. ¿Listo? Normalmente el glutamato y el aspartato son excitatorios, o sea, generan actividad aumentada del sistema nervioso y de órganos y tejidos, mientras que el GABA y la glicina son neurotransmisores inhibitorios, disminuyen la actividad del sistema nervioso y de órganos y tejidos. Entonces, el alcohol, los opioides y las benzodiazepinas trabajan con neurotransmisores inhibitorios. La cocaína, las anfetaminas trabajan con neurotransmisores excitatorios. La depresión se puede dar porque hay un desbalance de neurotransmisores inhibitorios. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores inhibitorios o porque hay muchos neurotransmisores excitatorios. Las convulsiones también se dan porque hay muchos neurotransmisores excitatorios. La manía se puede dar también por exceso de neurotransmisores excitatorios o por desbalance en algunos de esos neurotransmisores que controlan los estados de ánimo, como ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Preguntas acá, muchachos. ¿Vamos bien? Muy enredado. Listo. Entonces, nuevamente, la vesícula, el botón sináptico, la hendidura sináptica, perdón, la sinapsis. Entonces tenemos entonces el botón sináptico, tenemos entonces la maquinaria entonces que me sintetiza el neurotransmisor a partir, de unos precursores. Normalmente los precursores, ¿qué van a ser? Aminoácidos. Los aminoácidos son los precursores de los neurotransmisores. Después, por la tirosina, que es el precursor de ¿quién? De la adrenalina, de la noradrenalina y de la dopamina. Y el triptófano, que es el precursor de la serotonina. ¿Listo? El glutamato es un aminoácido, perdón, la glicina es otro aminoácido y el ácido gamma-aminobutírico es el ese sí se me olvidó. Ese es un subproducto de la peroxidación lipídica. ¿Listo? Tenemos entonces las vesículas donde se almacenan los neurotransmisores. Lo que les decía, los receptores presinápticos, que normalmente lo que hacen es controlar la liberación de otros neurotransmisores, que tenemos autorreceptores o heteroreceptores. Cuando les hable de autorreceptor, es que ese receptor va a reconocer el neurotransmisor que está liberando esa neurona. ¿Listo? Entonces, si es una neurona GABAérgica, ¿a quién va a reconocer este autorreceptor? Al GABA. Si es un heteroreceptor, va a reconocer otro neurotransmisor diferente al liberado por esa neurona. ¿Listo? Tenemos el canal de calcio, que el canal de calcio aquí es donde adquiere importancia. El calcio, como ya siempre les he dicho, es una molécula ¿de qué? Contracción, pues, como El músculo de contracción. ¿Por qué va a decir que el calcio? ¿Molécula de qué?
Entonces aquí el calcio es muy importante, ¿por qué? Porque el calcio va a permitir activar la maquinaria celular y molecular que permite la liberación del neurotransmisor. Entonces, por el calcio se da la liberación de neurotransmisores. Entonces, si yo les digo que un medicamento me bloquea el canal de calcio, en últimas, ¿qué está haciendo? ¿Inhibiendo la qué? La síntesis. La liberación de neurotransmisor. O sea, una cosa es síntesis y otra cosa es liberación de neurotransmisor. Y yo creo que estas cascaditas salen en los exámenes, que eso es lo que más los confunde. Desde el calcio permite la liberación del neurotransmisor, y si no bloqueo canal de calcio, entonces no se va a dar la liberación del neurotransmisor. Los anticonvulsivantes algunos hacen eso, bloquean canal de calcio, evitan la liberación del glutamato y evitan entonces que se den esas descargas neuronales repetidas. ¿Listo? Entonces, muchachos, como todo va siendo, digamos, contexto para el tema de los medicamentos, y como cada medicamento a través de su función va alterando alguna de las dinámicas neuronales y celulares. ¿Listo? Y tenemos a nivel posináptico los receptores posinápticos, tenemos también enzimas que metabolizan los neurotransmisores y otros tipos de receptores. ¿Listo? Muchos medicamentos, los efectos adversos están mediados ¿por qué? Por la interacción entonces de ese medicamento con diferentes tipos de receptores. Puede ser un medicamento que vaya contra un receptor de serotonina, pero eso no implica que no puede interactuar con receptores de adrenalina, de dopamina o otro tipo de receptores. Muchos antipsicóticos, por ejemplo, interactúan con muchos receptores, dopamina, serotonina, histamina, noradrenalina, y eso da entonces el perfil de reacciones adversas. ¿Listo? Yo sé que ustedes mucha información, pero a medida que vamos avanzando en los temas, vamos a ir viendo todo con más detalle. ¿Listo? Aquí hay dos conceptos claves: metabolismo y recaptación. Cuando yo me refiero a metabolismo en el campo, pues en este campo, me estoy refiriendo más que todo a esa degradación, a reacciones catabólicas, no reacciones anabólicas. ¿Listo? Entonces, como ya les dije, entonces, el neurotransmisor, mejor dicho, el organismo tiene que volver a la homeostasia. Y para volver a la homeostasia, tiene que ¿qué? Deshacerse del neurotransmisor, que es lo que está alterando la homeostasia. Entonces, para hacer eso, tiene dos mecanismos: la recaptación y la degradación. ¿Listo? La recaptación simplemente ¿qué es? El organismo no desecha absolutamente nada. Si algo le sirve, todo lo recicla o lo almacena. Lo mismo sucede con los neurotransmisores, porque para el organismo es mucho más barato reciclar y volver a almacenar en las vesículas que sintetizar de nuevo, sintetizar de cero. Energéticamente es mucho más económico reciclar que producir de cero. Gasto menos enzima, gasto menos energía. Entonces lo que hace las neuronas es que realizan el neurotransmisor, lo ingresan nuevamente en la neurona para reciclarlo, volver a almacenar en las vesículas y que esté nuevamente disponible para ser liberado. Eso es la recaptación, muchachos. Reciclar el neurotransmisor para volver a liberar. Y ese es el mecanismo de acción de muchos antidepresivos. Ahorita, como lo vamos a ver, en la depresión, como hay una disminución de serotonina y de noradrenalina, en la depresión, entonces hay disminución de esos neurotransmisores. Algunos medicamentos inhiben la recaptación para que el neurotransmisor no sea ingresado, esté más tiempo en la hendidura sináptica y pueda seguir interactuando con los receptores posinápticos. Porque un neurotransmisor que está en la hendidura puede interactuar con los receptores y ejercer su acción. Un neurotransmisor que es internalizado, que es recapturado, ya pierde la actividad. ¿Listo? Esa es la relación de los antidepresivos. Pues yo sé que muchas veces es por los síntomas secundarios pues, que causa, pero otras veces es porque no funcionan como tal. ¿A qué se debe? Hay muchas variables. Cuando hablamos de depresión, vamos a hablar de diferentes tipos de depresión: depresión menor, depresión moderada y depresión mayor. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos pacientes que son refractarios al tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen factores farmacocinéticos y farmacodinámicos que evitan que el medicamento sea efectivo. Farmacocinéticos: inducción enzimática, inhibición enzimática, son metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos. Tienen, digamos, una mala absorción intestinal.
¿cierto? Tienen de pronto una velocidad de degradación aumentada, entonces hay que sale mucho más rápido el organismo. Farmacodinámicos, por ejemplo, la interacción entre el fármaco y el receptor. No hay una buena interacción entre el fármaco y el receptor y a una de mayor potencia. Entonces, por eso muchas veces se recetan de medicamentos. En la mayoría de las veces es por las reacciones adversas. Que vamos a ver ahorita más adelante que muchos de estos medicamentos tienen muchas reacciones adversas y también dependiendo del tipo de pacientes se determina un grupo de medicamentos o no. Después, si son pacientes que son depresivos, pero que también manejan niveles altos de ansiedad y que no pueden dormir, se prefieren, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos. Pero si son pacientes, por ejemplo, que tienen problemas cardiovasculares, los tricíclicos están contraindicados y se prefieren los inhibidores selectivos de la captación de serotonina. Entonces, eso depende del tipo de paciente. Hay también una condición que ya más adelante vamos a ver, que es la retroalimentación negativa. ¿Qué pasa? Recuerden, muchachos, todo es homeostasia. Puede haber una sobreexcitación. Entonces, ¿qué hace el lúpulo para evitar sobreexcitarse? ¿Corta qué? Los receptores, o sea, corta sobre lo que ellos actúan. Entonces, lo que hace el organismo es que empieza a disminuir la producción de receptores. Es un mecanismo por el cual el medicamento pierde efecto porque se disminuyen los receptores sobre los cuales actúa ese medicamento. Porque se habla de que hay una deficiencia en la recaptación, en la expresión, y porque no se habla de que haya una deficiencia en la síntesis de neurotransmisores. Están las dos teorías. Hoy en día, por ejemplo, la primera teoría que salió fue la teoría serotoninérgica, que es una desregulación a la baja de la producción de serotonina, ¿cierto? A nivel de la producción, pues, de la síntesis de serotonina. También ya se habla hoy en día entonces que hay un desbalance genético, o sea que hay un daño o que hay mutaciones en los genes que sintetizan las proteínas que me controlan la producción de serotonina. Entonces, esos genes salen alterados, se producen proteínas, pues se sintetizan proteínas que son malas y que no logran sintetizar la serotonina adecuadamente. ¿Listo? O que hay de pronto una sobreactividad de otros neurotransmisores que o de otros receptores, porque por ejemplo el receptor 5-HT2, que es un receptor para la serotonina, es un receptor que está asociado a la depresión, a pesar de ser la serotonina antidepresiva. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando la serotonina interactúa mucho con ese receptor y se producen grandes cantidades de ese receptor, se va a producir depresión, porque está prevaleciendo ese receptor sobre los otros receptores que mantienen controlado el estado de ánimo, porque el estado de ánimo es ¿qué? Es una fluctuación entre altas y bajas, entre estados buenos y estados malos. ¿Listo? Eso más adelante lo vamos a ir viendo con más detalle. ¿Listo? Esas son las diferentes estructuras de los neurotransmisores. Aquí están los más importantes, los que vamos a trabajar principalmente. Entonces está la adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son derivados de la tirosina, y la serotonina, que es derivada del triptófano. ¿Dónde encontramos normalmente el triptófano? Algo que me gusta mucho. En el chocolate. Es por eso que las personas con depresión las mandan a comer chocolate, porque el chocolate sube el nivel de triptófano y puede reponer un poquito la fuente de serotonina. ¿Listo? Y lo que les decía, dependiendo del tipo de receptor, un neurotransmisor puede ser o inhibitorio o excitatorio. Es por eso que hay neurotransmisores que son excitatorios en algunos receptores e inhibitorios en otros receptores. Y volvemos a lo mismo. Depende de qué? De esas cargas iónicas. Entonces, por ejemplo, si un receptor es un receptor acoplado a canal iónico y me abre un canal de sodio, ¿qué se va a generar? Hola. Despolarización. ¿Cuál es el cierre del potencial de membrana? Listo. Método chueco, pero bueno. Entonces, si un receptor, perdón, si un neurotransmisor me abre un canal de sodio, ¿se va a generar qué? Despolarización. ¿Listo? Entonces, si yo bloqueo el canal de sodio, ¿qué pasa? ¿Se va a generar hiperpolarización o qué pasa? No va a haber despolarización. ¿Listo? Es muy diferente a que no haya despolarización a que se genere hiperpolarización. Para que se dé hiperpolarización, ¿qué tiene que pasar? Que se repolarice.
Que se repolariza. ¿Pero qué tiene que pasar para que se repolarice más? Que permanezcan abiertos. ¿Quiénes? Los canales de potasio. ¿De potasio o de quién más? Cloro. El sodio genera despolarización. Si permanece más tiempo abierto el canal de potasio, va a salir más potasio y se genera hiperpolarización. O si se abre el canal de cloro, ingresa el cloro y se genera hiperpolarización, porque el cloro es negativo, ingresa, baja más el potencial de membrana y eso inactiva la neurona. Entonces, por ejemplo, los medicamentos GABAérgicos, las benzodiazepinas, los barbitúricos, trabajan por ese mecanismo, abriendo canales de cloro y generando hiperpolarización. Y de esa forma generan depresión del sistema nervioso central. ¿Listo? Por ejemplo, miren la serotonina. Tiene receptores inhibitorios y tiene receptores excitatorios. Siempre que haya producción o aumento de inositol trifosfato, diacilglicerol y AMP cíclico, hay activación neuronal o activación celular. Si hay disminución de AMP cíclico, hay inhibición celular. Otra vez, entonces, inositol trifosfato, o sea, el IP3, inositol trifosfato, diacilglicerol y AMP cíclico. Si hay producción de esto, hay activación celular. ¿Listo? Esto recuerde que son los tipos de moléculas que se producen en los receptores acoplados a proteína G, tanto GQ como GS. GQ, estos dos, y este GS. ¿Listo? Entonces, activación celular, producción de inositol trifosfato, diacilglicerol o AMP cíclico. Inhibición celular, disminución en la producción de AMP cíclico. ¿Listo? Hay canales entonces que son metabotrópicos que funcionan con este mecanismo de segundos mensajeros, receptores metabotrópicos que funcionan con este mecanismo de producción de segundos mensajeros, o receptores ionotrópicos. ¿Qué son receptores ionotrópicos? Receptores que están anclados o acoplados a un canal iónico y que permiten el flujo de iones a través de ese canal. Es, por ejemplo, la acetilcolina. El receptor nicotínico es un receptor de tipo ionotrópico que está acoplado ¿a qué? A un canal de sodio. Entonces, cuando la acetilcolina se une al receptor nicotínico, se abre ese canal de sodio y el sodio, ¿qué va a hacer? Va a ingresar. ¿Y eso qué me va a generar? Y al generarse esa despolarización, se genera potencial de membrana y comienza la contracción muscular. ¿Listo? Si se abre el canal de potasio, ¿qué se genera? Hiperpolarización. Si se abre el canal de cloro, hiperpolarización. Si se abre el canal de sodio, despolarización. Y si se abre el canal de calcio, liberación de neurotransmisores. Entonces, ahí está la farmacología del sistema nervioso, en esas cuatro clases. Ahí está todo. ¿Listo? Preguntas acá, muchachos. Preguntas, dudas. Preguntas, muchachos, dudas. ¿Ninguna? Listo. Esto, muchachos, no es necesario aprenderse. Ni yo me lo sé. Pero sí es importante que sepan analizar la información. O sea, ustedes sepan, por ejemplo, que si la dopamina interactúa sobre receptores de 1 y de 5, ¿se va a qué? Se va a dar activación celular. Porque hay producción de AMP cíclico. En cambio, si interactúa sobre los receptores de 2, va a haber ¿qué? Inhibición celular, porque hay una disminución de AMP cíclico, hay una apertura de canal de potasio y hay una disminución o cierre de canal de calcio. ¿Que entonces implica qué? Inhibición celular. ¿Listo? Por eso es que la dopamina está involucrada en qué? En el control de la producción de prolactina. La dopamina
dopamina controla la liberación de prolactina por parte de la glándula hipófisis. ¿Listo? Bueno, estos simplemente son recados, los dejo para que vean las diapositivas. La sinapsis colinérgica, el tipo de neurotransmisor, que es la acetilcolina, que está involucrada en qué? La memoria, la excitación y también la actividad de inhibición. Porque recuerden entonces que si el sistema nervioso simpático incrementa, el parasimpático disminuye. Y el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina. ¿Listo? Los dos tipos de receptores, los receptores muscarínicos que están acoplados a proteína G, principalmente a la proteína GQ, y los receptores nicotínicos que son tipo paraiónico, que están acoplados a un canal de sodio que cuando se abre permite la despolarización de glucosa. ¿Listo? La sinapsis adrenérgica con sus tres neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina y dopamina, que están involucrados en qué? Control emocional, control del estado de ánimo, mecanismos de alerta, de lucha, de huida, y lo que es los mecanismos de recompensa, sobre todo la dopamina. Todo lo que signifique recompensa está mediado por la dopamina. Que nos gusta el helado, que nos gustan los deportes, que me gusta mucho mi novia o el novio. Eso es que pura dopamina y pura oxitocina. ¿Listo? Y miren que todo el organismo, toda la vida tiene también una función, una respuesta fisiológica. ¿Listo? Importante, muchachos, pues en esta parte, sobre todo en esta parte de la sinapsis adrenérgica. Aquí me faltó. En la colinérgica, la enzima que metaboliza es la acetilcolinesterasa. Esa es la enzima que metaboliza a la acetilcolina. Cuando vean los tóxicos, esta parte es importante porque hay unos tóxicos que inhiben la acetilcolinesterasa. Entonces, al inhibir la acetilcolinesterasa, incrementa las concentraciones de acetilcolina y se genera el tétanos, o sea, parálisis muscular. ¿Listo? Aquí, ¿cuáles son las enzimas más importantes para estos dos? La monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. ¿Por qué son importantes estas dos enzimas? Porque son las que me degradan la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, y a pesar de que aquí no estén, también me degradan a la serotonina. Y sobre el blanco de algunos medicamentos. Entonces, algunos medicamentos me bloquean estas dos enzimas, ¿y qué va a pasar con la concentración de esos neurotransmisores? ¿Para qué? Va a aumentar, porque estoy inhibiendo las enzimas que me lo degradan o que me lo metabolizan. ¿Listo? Ahí está el receptor, que es un receptor acoplado a proteína que en última va a producir AMP cíclico, que va a finalizar con la activación de la fosfoquinasa A. Siempre recuerden que con la activación de proteínas que sea GQ o GS, va a haber ¿qué? Activación de cascadas de señalización, que van a finalizar con la activación de dos proteínas importantes. Dentro de la GQ, la PKC. Y el AMP cíclico va a activar la PKA, que de aquí para abajo hay un montón de activación de proteínas que van a ayudar a qué? Crecimiento, proliferación, síntesis, un montón de cosas. Eso dependiendo de cada órgano y de cada organismo. El que se quiera especializar en eso, hay varios muchachos, me espera mucho estudio. ¿Listo? Y la serotonina, que está involucrada en el control emocional, en el sueño, en los ciclos circadianos y en el control de las emociones. También está involucrado también en el aumento de la temperatura corporal, está involucrado parcialmente en el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, junto con la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, si hay una disminución, una deficiencia de serotonina, aparece la depresión. Si por el contrario hay un desbalance, un incremento, por ejemplo, de noradrenalina, pueden aparecer las manías. ¿Listo? Bueno, manías. Que anteriormente se llamaba enfermedad bipolar. ¿Listo? Y miren los tipos de receptores. Tiene receptores inhibitorios y receptores excitatorios. Y a nivel gastrointestinal está involucrado con qué? La serotonina, también con el peristaltismo y con el reflejo del vómito. Después, cuando se da la activación del reflejo vomitivo, es porque se están activando los receptores de serotonina.
Entonces, por eso utiliza este medicamento, se me dice que fue la paloma, el ondansetron. Entonces, estos documentos lo que hacen, bloquean los receptores 5-HT3 de la serotonina. ¿Listo? Otra cosita, muchachos, de aquí para adelante, yo cuando empiezo a escribir, las diapositivas van a aparecer receptores de dopamina, receptores 5-HT, serotonina, NA, noradrenalina, glutamato y GABA. ¿Listo? Y en muchos libros los van a encontrar así. Después, siempre que les hablen de 5-HT, están hablando de la serotonina, porque la serotonina también se llama 5-hidroxitriptamina, porque la 5-hidroxitriptamina, digamos que es el metabolismo final de la síntesis rápida del triptófano. O sea, le dieron el nombre de serotonina, pero el compuesto químico es la 5-hidroxitriptamina. ¿Listo? Y también se degrada por la monoaminoxidasa. Los otros, el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, y el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. Y aquí es donde están las particularidades del organismo. La glicina, a pesar de que es inhibitorio, con el glutamato se convierte en excitatorio. Porque en el glutamato hay un receptor que es el receptor NMDA, N-metil y aspartato, que cuando se abre se bloquea con un átomo de magnesio. Pero la glicina llega, despolariza la neurona, abre otro canal y permite entonces que ese receptor NMDA se despolarice y se abre el receptor de la glicina con el receptor NMDA, que es un neurotransmisor excitatorio. De resto sería un neurotransmisor inhibitorio. ¿Listo? Muchachos, pregunta hasta acá. Importante, muchachos, que les haya quedado claro esta partecita de serio, muchachos, porque prácticamente esto es la fisiología del sistema nervioso y la fisiología, la farmacología de los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso. Se dan cuenta que todos los medicamentos actúan a este nivel. Y esto es lo que explica la función de esos medicamentos en cada una de las enfermedades. ¿Listo? Entonces, los medicamentos lo que van a buscar es que controlar una homeostasia que está alterada, que para el organismo puede ser normal, pero que en términos biológicos está alterada y que está produciendo un proceso patológico. ¿Listo? Que en el caso de la farmacología del sistema nervioso central se llama trastorno mental. Cualquier enfermedad del sistema nervioso se llama trastorno mental. ¿Listo? Entonces, lo que hacen los medicamentos es que es intentar volver al organismo a un estado de homeostasia. ¿Listo? Pero entonces el organismo, ¿qué va a hacer? Como para el organismo su estado de homeostasia es el alterado, él por otro mecanismo va a intentar ¿qué? Llevar nuevamente el organismo a ese estado alterado. Por eso es que muchas veces los medicamentos no terminan funcionando y se necesitan medicamentos de mucha más potencia. ¿Listo? Y me encanta esta diapositiva porque prácticamente muestra los sitios donde actúan los medicamentos del sistema nervioso. Y de la verdad, muchachos, yo todos los semestres la coloco y nunca dan con ella. Pregunta de parcial. Y nunca dan con ella. Y llevo colocando las 5 semestres. Pero te voy a mandar la de cultura. Pero de verdad. Sí. Gracias. ¿Listo? Entonces, ¿dónde actúan los medicamentos del sistema nervioso? En la activación de la neurona. Cuando me refiero, cuando hablo de activación es que potencial de membranas. En la síntesis de los neurotransmisores. Si yo bloqueo la síntesis, no tengo neurotransmisores, no tengo actividad neuronal. ¿Listo? En el almacenamiento del neurotransmisor. Para que un neurotransmisor pueda ser liberado, tiene que estar ¿qué? Almacenado en las vesículas. Si está libre en el citosol, no se libera. Tiene que estar dentro de las vesículas para ser liberado. ¿Listo? En la liberación del neurotransmisor. Si yo bloqueo canal de calcio, adiós liberación. En la recaptura, ¿para qué es que sirve la recaptura? Una palabra. Reciclar neurotransmisores, exacto. Actúa sobre el metabolismo o la degradación del neurotransmisor. Si yo evito la degradación, ese neurotransmisor va a estar mucho más tiempo en el neurona sináptica que para la expresión, jodiendo la vida. ¿Listo? Y la respuesta del receptor, ya sea una respuesta de segundo mensajero o una respuesta iónica. Ya sea una respuesta de apertura de canal iónico o una respuesta de cascada de segundos mensajeros. ¿Listo? Y todos los medicamentos actúan
a partir o a través de alguno de estos 8 pasos. Muchachos, pregunta hasta acá. Hola. Ah, esa diapositiva. ¿La de todo? No, sale de ahí. ¿Pero de lo escrito o de las fotos? ¿De qué? ¿De lo que está escrito o de las fotos? ¿O de las cosas? De las fotos. De las fotos. ¿No de cuáles fotos? De las demás. No, porque es que prácticamente lo escrito corresponde a una partecita de porque el 1 se da acá, el 2 acá, 3 acá, o sea, este es el esquema de los sitios dentro de la neurona donde se dan estas actividades. Entonces, el medicamento para dar estas actividades tiene que llegar a cada uno de esos sitios. ¿Listo? Bueno, ahora sí, empecemos lo bueno. Y vamos a empezar con la primera patología, que por usted ya va a ser fácil porque ustedes ya la vieron en el laboratorio, la depresión. ¿De qué no? Ah, bueno, está bien. Ah, bueno. Bueno, los del laboratorio del martes y del martes es el laboratorio, ¿cierto? Martes, miércoles y hoy no, martes y miércoles. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo funcionan los antidepresivos? ¿Qué hacen los antidepresivos? ¿Vale? Inhiben la liberación de neurotransmisores, entonces lo retienen más pues, dentro de la misma neurona, dejando que estén. Otra vez la discusión. Se supone que la depresión es porque hay un bajo nivel en los neurotransmisores, lo que hace es que inhibe, o no sé si inhibirá la liberación, pues se retiene que los neurotransmisores siguen estando ahí en las mismas neuronas para como que no haya esa bajada. Listo, vamos bien, excelente. Pero entonces, una cosa es la liberación, ¿cierto? Otra cosa es el receptor, el endurocinático. Si yo inhibo la liberación, ese receptor no se va a liberar y no va a poder interactuar con la neurona postsináptica. O sea, para poder que el receptor, para poder que el neurotransmisor funcione, tiene que ser liberado para poder que esté en la endurocinática. Entonces, no tanto inhibe, sino que antes lo que permiten los antidepresivos es permitir que el neurotransmisor esté mucho más tiempo disponible en la endurocinática para que interactúe con los receptores postsinápticos. Entonces inhibe degradación. Inhibe la degradación o inhibe la recaptación. Entonces, ese, muchachos, es el mecanismo de acción de todos los antidepresivos. Inhibir la recaptación o la degradación de los neurotransmisores. ¿Cuáles? Adrenalina, perdón, noradrenalina y serotonina. Pero entonces ahí es donde iba la pregunta mía ahorita. ¿Qué antidepresivo actúa sobre la síntesis? ¿Por qué no pensar que hay una deficiencia en la síntesis de un neurotransmisor? En este momento no hay antidepresivos que actúen sobre la síntesis o sobre los datos de la línea, ¿cierto? Puede que haya en investigación, pero no he leído que haya medicamentos en investigación a ese nivel, ¿cierto? Lo que sí se hace, por ejemplo, es favorecer, por ejemplo, la ingesta de sustancias que funcionan como precursores, tirosina y triptófano. Pero eso sí, esos pacientes que consuman chocolate, que consuman té, que consuman dulces, porque son sustancias que contienen tirosina y triptófano que favorecen entonces la producción de los neurotransmisores. Ya por ejemplo, una persona que tiene un déficit genético en la cual se está disminuida la síntesis de los neurotransmisores, entonces ya se tendrían que buscar otros mecanismos para controlar la depresión, porque de por sí el neurotransmisor va a estar en bajas cantidades. Pero eso pues es muy escaso, pues no he leído mucho de pacientes que tengan alguna cosa genética que impida pues, la producción de los neurotransmisores. Pero esa es la teoría que más se acepta todavía, que hay una baja en la producción en la actividad de la serotonina y la noradrenalina. De pronto no es que haya una disminución en la producción, sino que hay una baja en la actividad. Por lo que le dije ahorita, de pronto la persona tiene poquitos receptores para esos dos neurotransmisores, que esa podría ser la otra explicación. ¿Listo? Entonces, si tienen poquitos receptores, esos neurotransmisores no pueden funcionar a pesar de que estén en exceso. ¿Listo? ¿Y por qué se cree que esa es la teoría más aceptada? Por lo que les acabo de decir, que la mayoría de los medicamentos la mayoría de los antidepresivos funcionan o inhibiendo la recaptación o inhibiendo la degradación de neurotransmisores. ¿Listo? Lo que los hace diferentes es que hay diferentes grupos y cada grupo tiene su mecanismo de acción, o inhibiendo la recaptación o inhibiendo la degradación.
pero en términos generales es el mecanismo de acción de todos los antidepresivos. Mientras si digo la recaptación y la degradación puede ser el efecto fisiológico final. ¿Y hay qué? No me saben, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué mejor dicho? Porque si en la depresión hay disminución de serotonina y no de adrenalina, los medicamentos me van a aumentar la actividad de esos dos neurotransmisores. ¿Para que qué? Para que esos dos neurotransmisores interactúen con sus receptores y me regulen el estado de ánimo. ¿Listo? Entonces, la depresión es simplemente una alteración del estado de ánimo. Es una alteración que no tiene desencadenante, o sea, la persona, digamos, que no está sometida a ningún factor externo que condicione a la aparición de la depresión. Muchos me dirán, por ejemplo, que el duelo, ¿qué? En las personas que tienen, digamos, eso se llama, la palabra, las personas que son predisponibles a la depresión en situaciones, por ejemplo, catastróficas en su vida, pérdida del empleo, pérdida de una relación amorosa, una calamidad doméstica, alguna cosa, son más predispuestas a que les dé depresión. Pero no es que el duelo me vaya a causar la depresión, porque normalmente, como les digo, las personas tenemos esa capacidad de altibajos de las emociones y pueden pasar de estar tristes a estar alegres, pero con esa regulación estable, con esa regulación normal. ¿Listo? Estas personas no son capaces de regularse y constantemente, continuamente están en un estado de ánimo que es bajo, que es depresivo. ¿Por qué se caracteriza? Entonces, ánimo triste, vacío, irritabilidad, cambios somáticos, o sea, esa depresión genera alteraciones somáticas. Entonces, alteraciones del sueño. Algunos duermen en exceso, otros no son capaces de dormir. Algunos comen en exceso, otros no son capaces de dormir. De comer. Bueno, ya es jueves, estamos cansados, ahí viene una semana de parciales. Igual se podría tratar con un mecanismo que actúe sobre el calcio, abriendo los canales del calcio para que se liberen más, o sería muy general. ¿El problema de eso cuál sería? Por ejemplo, la pregabalina, que actúa sobre los canales del calcio. La pregabalina se ayuda un poquito a estabilizar el estado de cuerpo en personas depresivas que tienen ansiedad. Les ayuda a que se tranquilicen un poquito. Sino que la pregabalina, digamos que actúa es a nivel de los receptores de hipotálamo principalmente. Entonces, ahí lo que se hace puede generar convulsiones. Es por eso la especialidad de cada medicamento. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que aquí esos medicamentos son específicos para determinados grupos de receptores. Y de ahí entonces la especificidad en esta patología. Entonces, ¿qué más? Cambios somáticos y cognitivos. Característica principal, duración mayor a 2 semanas. Para que el médico diagnostique depresión, una persona tiene que tener un estado de ánimo depresivo, irritable, triste, con anedonia, con desesperanza, con irritabilidad, con dificultades para el habla, para la concentración, superior a las 2 semanas. ¿Listo? Y hay diferentes estados de depresivos. Entonces hay desregulación del estado de ánimo, depresivo mayor, depresión persistente, que la distingue, que es prácticamente una persona depresiva mayor que constantemente está en depresión. El disforia premenstrual, para las mujeres, por ejemplo, el ciclo menstrual les puede generar entonces crisis depresivas. Y el inducido por sustancias. Ya se han descrito, muchachos, casos de depresión inducidos por sustancias. Anfetaminas, cocaínas, depresoras, también pueden generar casos de depresión. ¿Por qué? Porque esas sustancias van a generar esa desregulación de esos neurotransmisores también. ¿Listo? Entonces, aquí hay algunos de los síntomas y signos de la depresión: aumento o pérdida de peso, alteración del sueño, agitación o retraso, psicomotor, abstenencia, que es como esa sensación de fatiga, de pereza para realizar actividades diarias, sentimientos de autoculpabilidad, inutilidad, autocrítica, rumiación pesimista, que es lo que muchos de estos pacientes los lleva a perder el sentido de la vida y finalmente al desenlace más trágico de la depresión, que ¿cuál es? El suicidio. ¿Listo? Entonces, prácticamente, el uso de los medicamentos es para evitar ese tipo de depresión, ese suicidio. ¿Listo? Y paradójicamente, los medicamentos durante las primeras 3 a 4 semanas incrementan la tasa de suicidios. Paradójicamente.
¿Por qué? Porque, como vemos ahorita, como el medicamento me está incrementando los neurotransmisores, ¿qué hace el organismo? Una retroalimentación negativa para disminuir la actividad de los neurotransmisores. Entonces, por eso un paciente que está con antidepresivo las últimas 3 semanas son críticas, hay que vigilarlo constantemente para evitar que tenga tendencias suicidas. ¿Listo? Muchachos, como vemos el sistema cardiovascular, el tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico. Vamos a hablar primero del tratamiento no farmacológico. ¿Cuándo se utiliza? En episodios depresivos menores. O sea, cuando se habla de depresión menor. Ya los médicos tienen unas tablas que tienen unos criterios para definir cuándo es depresión menor y cuándo es depresión mayor. Dependiendo de qué? De los síntomas, digamos, de la afectación de la calidad y las funciones vitales y las funciones básicas del organismo y del día a día de la persona y de la duración de la depresión. ¿Listo? Y también si desencadenante o no. El tratamiento no farmacológico, muy enfocado a la parte psicoterapéutica, todo lo que tenga que ver entonces con la profesión de la psicología. Entonces, las autoayudas, las terapias dirigidas, las terapias grupales, ¿cierto? La psicoorientación, la psicopedagogía, las terapias cognitivo-conductuales que cambian algunas conductas que siempre generan agravamiento de la depresión en estos pacientes y dos actividades fundamentales que muchas veces nosotros como jóvenes no hacemos o no le vemos el sentido: comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. La comida, el sueño y el ejercicio liberan endorfinas que ayudan también a controlar el estado de ánimo, permite liberar más serotonina, reduce los niveles de estrés y reduce la producción de cortisol y la producción de radicales libres que también pueden generar depresión en estos pacientes, porque hay una teoría que habla que los radicales libres pueden destruir neuronas serotoninérgicas y no adrenérgicas y con esto agravar la depresión. Entonces, por eso se recomienda el ejercicio, porque el ejercicio también disminuye el estrés y aumenta también la producción de serotonina. Y el sueño, porque durante el sueño es cuando producimos las mayores cantidades de serotonina. Entonces, por eso una persona que no duerme bien es una persona que se mantiene irritada, triste, no seas tan directo, se mantiene irritada, triste, ansiosa, porque el sueño permite la reposición de esos valores de serotonina. ¿Listo? Ya cuando la depresión no se puede controlar con las medidas no farmacológicas, entonces es cuando empezamos a hablar de los medicamentos. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que en esta patología uno puede tomar medicamentos sin dictos del psicólogo? Ambas conductas van de la mano. Es, a pesar de estar tomando medicamentos, la persona tiene que seguir asistiendo a sus consultas psicológicas y tiene que seguir y tiene que continuar con ese seguimiento terapéutico. ¿Listo? ¿Cuándo se utilizan principalmente los medicamentos? Cuando estamos hablando de una depresión moderada o de una depresión mayor. O de una depresión que no responde al tratamiento farmacológico, al tratamiento no farmacológico. Puede ser una depresión menor, pero que se puede convertir en una depresión mayor y que no responde al tratamiento. ¿Listo? También se puede utilizar en ¿qué? En el trastorno afectivo bipolar y en el trastorno de ansiedad. Porque hay personas que por sí, por su trastorno de ansiedad, pueden cursar también con episodios depresivos. ¿Listo? Comienzo tardío, de 6 a 8 semanas. Lo que yo les decía, los antidepresivos no estabilizan rápidamente, inmediatamente el estado de ánimo, sino que es un efecto acumulado. Normalmente un antidepresivo se demora de 6 a 8 semanas para que la persona empiece a estabilizar su estado de ánimo, o sea, para que se vuelva eutírico. ¿Listo? Y por eso las primeras 3 semanas son tan cruciales, porque son las semanas donde aparece la mayor tasa de ideación suicida. ¿Listo? Y normalmente los tratamientos son superiores a 1 año, entre 1 y 2 años, para evitar las recidivas y para evitar la recaída de la enfermedad. Porque si la persona deja de tomar el medicamento abruptamente, puede sufrir una depresión de rebote. ¿Qué es eso? Que simplemente la depresión puede aparecer y aparece con mayor intensidad los síntomas a como la tenía antes. Eso se llama depresión de rebote. Y en muchas de estas patologías del sistema nervioso, la suspensión brusca de los medicamentos genera la enfermedad de rebote en una intensidad aumentada. Entonces, todos los medicamentos, muchachos, del sistema nervioso tienen que suspenderse
gradualmente. O sea, tiene que suspenderse paulatinamente. Listo, si uno suspende abruptamente, aparecen reacciones adversas y se puede agravar la enfermedad. Listo. Esta es la parte buena. Ya les dije entonces que el mecanismo de acción cuál es: inhibir la recaptación o la degradación de neurotransmisores. Listo. Hay diferentes grupos de medicamentos y cada grupo de medicamentos tiene un efecto particular, ya sea en la recaptación o en la degradación de los neurotransmisores. Listo. Entonces tenemos antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos duales que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, inhibidores de la monoaminoxidasa A, inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa y los antidepresivos atípicos que no tienen mecanismos dilucidados o que tienen varios mecanismos de acción. Preguntas, muchachos, dudas. Parece chiste. Listo. Entonces vamos a ver cada grupo por aparte. Listo. Cada grupo de medicamentos tiene sus particularidades, tiene sus representantes más utilizados. Listo. Hay algunas claves para el grupo para intentar memorizarlos, pero muchachos, yo también lo reconozco, es difícil la memorización. Listo. En el parcial les puedo colocar, por ejemplo, una pariamento. ¿Pero qué? ¿Cómo va a ser? No les voy a colocar, por ejemplo, antidepresivo tricíclico, amitriptilina, no, antidepresina. Y puede aparecer cualquiera de estos. Y los antidepresivos tienen sus particularidades. A los ansiolíticos tienen sus particularidades con respecto a los anticonvulsivantes. O sea, digamos que ya en cada grupo grande es un poquito más fácil reconocer los medicamentos que reconocerlos individualmente. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar entonces con los antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué llaman tricíclicos los tienen de laboratorio? Porque tienen 3 anillos. ¿Listo? Simplemente por eso llaman tricíclicos, porque tienen 3 anillos. Se llaman antidepresivos tricíclicos o también se les conoce como antidepresivos típicos. Digamos que fueron los primeros antidepresivos que se produjeron. Tenemos en ese grupo lo que es la amitriptilina y la imipramina como fármacos de referencia. El mecanismo de acción: inhibición no selectiva de la recaptación de noradrenalina y de serotonina. En mayor proporción, la recaptación de noradrenalina. Pero inhiben la recaptación de esos dos neurotransmisores, pero de forma no selectiva. ¿Qué quiere decir de forma no selectiva? Que además de que inhiben la recaptación, estos membranos son capaces también de unirse a otros receptores. Y ahí entonces se perfil de reacciones adversas. Les pueden bloquear receptores de histamina, receptores muscarínicos, que son los receptores de acetilcolina, receptores alfa-1, que son los receptores de adrenalina, los receptores D2, que son los receptores de dopamina, y pueden bloquear los canales rápidos de sodio. Entonces, en algunos pacientes estos medicamentos se utilizan como anticonvulsivantes. Pero, paradójicamente, estos medicamentos también pueden incrementar el umbral convulsivo. La mayoría de estos medicamentos tienen biodisponibilidades de medias a altas, entre el 50 al 70%, 80%. ¿Qué les da la lipofilicidad a estos grupos de medicamentos? Muchas veces se las da esta cadena lateral. Entonces, muchas veces se adicionan estas cadenas laterales, ¿para qué? Para darle más lipofilicidad al medicamento y que pueda llegar en mayor proporción al sistema nervioso atravesando la barrera hematoencefálica. ¿Listo? ¿Cuáles son las reacciones adversas? Las que están relacionadas con el bloqueo de los otros receptores. Entonces, el receptor de histamina, sedación. Todo lo que bloquea el receptor de histamina me va a producir sedación. De ahí los antihistamínicos. La cetiricina, la loratadina, la desloratadina,
es todo lo que bloquea el receptor de histamina en la producción y sedación. Entonces, por eso estos medicamentos son ideales para pacientes que están agresivos o que están ansiosos, pero no son ideales para los pacientes que tienen problemas cardiovasculares porque tienen efectos cardiovasculares por ese incremento en la disponibilidad de noradrenalina. Se le pueden producir taquicardia, prolongación del intervalo QTC, pueden producir hipotensión ortostática y tienen efectos antimuscarínicos por ese bloqueo de los receptores de acetilcolina. Es un paciente que, por ejemplo, tiene resequedad de la boca, visión borrosa, taquicardia, retención urinaria, sudoración excesiva, estreñimiento y dilatación de las pupilas, que no midriasis, podemos estar hablando entonces de efectos antimuscarínicos, o sea, efectos mediados por el bloqueo de los receptores de acetilcolina. Y muchas sustancias tienen como principal efecto adverso los efectos antimuscarínicos. Y estos son los principales síntomas de los efectos antimuscarínicos. Y esto, por ejemplo, para ustedes, como profesionales en bacteriología, ¿en qué les puede afectar? Por ejemplo, si un paciente que tiene retención urinaria, ¿qué pasa? ¿Se va a tener ese niño muestra de orina? No. ¿Y qué va a pasar con esa muestra de orina? ¿Van a salir? Pues sucede. Afectar. ¿Por qué van a salir cómo? Que tienen Muchos analitos van a salir más concentradas. ¿Listo? Entonces mire que estas reacciones pueden afectar entonces la función de ustedes como microbiólogos y bacteriólogos. ¿Listo? Puede producir convulsiones, aumento de peso también por ese bloqueo de los receptores de histamina, trastornos sexuales porque también pueden bloquear los receptores de dopamina, riesgo de sobredosis. Esas sustancias, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con ellas porque los pacientes los pueden utilizar en grandes cantidades de sobredosis para producir serpolesiones. Que son antidepresivos, pueden se puede consumir 10 tabletas y generar riesgo de sobredosis. Y pueden generar también hiperprolactinemia. ¿Qué es la hiperprolactinemia? Es la producción excesiva de prolactina por ese bloqueo de los receptores de la dopamina, que como les dije ahorita, son los receptores por medio de la dopamina que bloquean la producción de prolactina. De normalmente estos pacientes que tienen su medicamento en uso crónico pueden generar ¿qué? Pérdida de libido, trastornos sexuales, ginecomastia, y en mujeres que no están lactando se puede presentar galactorrea. ¿Qué es la galactorrea? ¿Listo? Otro puede ser que se lo pasa a Rafael. ¿Listo? Aquí tenemos la mirtazapina y la trazodona. El mecanismo está completamente dilucidado. Se teoriza que bloquea la recaptación de neurotransmisores de serotonina y de noradrenalina. La trazodona no tanto inhibe la recaptación como si lo hace la mirtazapina. Pueden bloquear otro tipo de receptores, como los receptores 5HT2 y 5HT3 de la serotonina. Y pueden bloquear también el receptor alfa-2 presinático. Entonces, si se bloquea el receptor alfa-2, ¿qué sucede? El receptor alfa-2 bloquea la liberación de neurotransmisores. Si yo bloqueo el receptor alfa-2, favorezco la liberación de neurotransmisores. Y acuérdense que yo les dije que este receptor 5HT2 es un receptor que genera ansiedad y que genera depresión. Entonces, si yo bloqueo ese receptor, puedo disminuir los efectos depresivos mediados por la serotonina sobre ese receptor. Pero, como la serotonina ya no puede interactuar sobre ese receptor, puede interactuar sobre ¿qué? Sobre los otros receptores en mayor medida. Entonces se van a potencializar los efectos adversos de la serotonina sobre los otros receptores.
¿Listo? Después puede haber maceración, más somnolencia, también puede haber aumento del apetito y aumento del peso por el bloqueo de los receptores H1. Mire que, a pesar de que esos medicamentos bloquean en menor medida otros receptores, el bloqueo de otros receptores se puede seguir presentando. ¿Listo? Los medicamentos no son completamente específicos. Ellos, si tienen algo de afinidad sobre determinada estructura, allá va a ir a dar. Si pueden formar enlaces covalentes con determinados receptores de determinadas estructuras, allá va a ir a dar los medicamentos. ¿Listo? Este medicamento, sobre todo la metaxapina, puede aumentar las enzimas hepáticas y dar una condición que se llama anorexia en usos crónicos o en usos continuados. ¿Listo? Entonces, ¿qué se aumenta entonces? La anahidroaminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa. Y la agrolocitosis, que es que disminución de los eurocitos, o sea, de la serie blanca. ¿Listo? Entonces, estos medicamentos secundarios bloquean los receptores 582, 583, bloquean también los receptores alfa 2 y la metaxapina inhibe la recaptación. Después lo llaman atípicos porque el mecanismo, digamos que no es convencional o no es ortodoxo al de los otros medicamentos que bloquean la recaptación y la degradación de los neurotransmisores. ¿Listo? Vamos con los antidepresivos duales o antidepresivos que bloquean la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Listo? Aquí se me pidió una cosita. Cada neurotransmisor también tiene su propio recaptador. Es el canal o la proteína que le genera la recaptación de serotonina se llama la SER, transportador de serotonina. Y la molécula o la proteína que me genera la recaptación de noradrenalina se llama la NET, transportador de norepinefrina o de noradrenalina. Entonces, estos medicamentos bloquean selectivamente ambas moléculas. ¿Listo? No es que una sola molécula me pueda transportar ambos neurotransmisores. Hay dos moléculas hay una molécula para cada neurotransmisor. Y estos medicamentos me van a bloquear a ambas moléculas. ¿Listo? Es por eso llaman antidepresivos duales, porque son selectivos y me van a bloquear a ambos transportadores. ¿Inhibiendo qué? Inhibiendo la recaptación y por último, aumentando la disponibilidad de serotonina y de noradrenalina en el antiuracilante. ¿Listo? Y tienen una inhibición moderada de la recaptación de dopamina, o sea que bloquean levemente la recaptación de la dopamina. Es decir, que ellos únicamente no se unen, pues son selectivos por determinados transportadores, pero si pueden formar enlaces débiles con otros transportadores, se pueden unir momentáneamente a otras moléculas. Tiene una particularidad. Tiene baja afinidad por otros tipos de receptores, los H1, los muscarínicos y los alfa-adrenérgicos. Entonces tienen menores efectos sobre qué? Sobre el componente sexual, tienen menores componentes cardiovasculares, tienen menores componentes sobre el apetito, sobre el peso, comparado con los antidepresivos específicos y comparado con la metaxapina y la trazodona. ¿Listo? Y vamos prácticamente con el grupo más importante de los antidepresivos, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son prácticamente los medicamentos más utilizados en la actualidad para tratar la depresión. Son la primera línea de tratamiento. Entonces, cuando una persona con depresión va a un médico, lo primero que le manda es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Fluoxetina, paroxetina, duloxetina, sertralina. Son medicamentos de primera línea. Cuando ese medicamento no sirve, ya pasamos a la segunda línea, que son ¿cuáles? Los antidepresivos tricíclicos. Si un antidepresivo tricíclico no sirve, pasamos a la tercera línea, que es la metaxapina, o los antidepresivos duales, venlafaxina, duloxetina. Y si ninguno de esos sirve,
ya antes se empieza a utilizar terapia combinada, entonces 2 o más medicamentos. Y se utiliza también, después vamos a ver, un inhibidor de la monoaminoxidasa, sino que esa combinación, inhibidor de la monoaminoxidasa con un antidepresivo de este tipo, inhibidor selectivo de la captación de serotonina, no es recomendada esa interacción. Porque ahorita vamos a ver cómo es que se genera el síndrome serotoninérgico. ¿Listo? Entonces, ¿el mecanismo de acción cuál es? Inhibe selectivamente la recaptación de serotonina. O sea que, ¿a cuál es el único receptor, al único transportador que se une? Al cero. Ajá. Se une únicamente al cero. ¿Listo? Entonces, como únicamente se unen al ser, ¿qué va a pasar con las concentraciones de serotonina? Van a incrementarse y la serotonina va a poder interactuar con todos sus receptores. ¿Listo? Y como no se ve alterada la recaptación de noradrenalina, la noradrenalina se sigue recapturando, se sigue recaptando. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Principalmente gastrointestinales y un poquito de alteración en el estado de ánimo justamente por esa intensificación de la actividad serotoninérgica. Cefalea, insomnio, somnolencia, vértigo, disfunción sexual, sangrado digestivo, ansiedad, síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea y aganocitosis. Principalmente esos síntomas gastrointestinales y algunas discrasias sanguíneas. También se pueden presentar síntomas de descontinuación como con los demás medicamentos. Por eso siempre la suspensión de estos medicamentos tiene que ser gradual en el tiempo, tan siquiera en 1 a 2 meses. ¿Listo? Vamos con el inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Después de la particularidad de este medicamento, inhiben únicamente al nervio. ¿Listo? Y le dejan quietecita la recaptación de serotonina. ¿Es? De lo que hemos visto, ¿cuáles son las reacciones adversas de estos medicamentos? Esto lo pasa antes de que lo vean. Si aumenta la disponibilidad de serotonina, ¿qué puede pasar? ¿Aumenta qué? Los eventos o los efectos. ¿Para qué sirve la adrenalina? Ya lo vimos. Para que se olvide. ¿Y qué quiere que se olvide? ¿Aumentar qué? El corazón. El corazón bombea sangre más rápido, que aumenta la presión arterial. Antes que pueden causar esos medicamentos que aumentan la noradrenalina. Eventos cardiovasculares. ¿Listo? Y eso justamente es lo que puede pasar, es eventos cardiovasculares. Además de que más, sudoración, sequedad de boca, estreñimiento, porque también tienen síntomas anticolinérgicos, o sea que también pueden bloquear los receptores de acetilcolina. ¿Listo? Como no bloquean tienen pocos efectos sexuales, baja ansiedad, agitación, tienen ansiedad, agitación e inquietud, pueden generar agitación, inquietud y ansiedad, porque la noradrenalina está involucrada en esos 3 mecanismos, en esas tres emociones. ¿Listo? Y por último, tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Listo? ¿Para qué se sirve la monoaminoxidasa? ¿Qué dijimos que hacía la monoaminoxidasa? Si ya hablamos de la recaptación, ¿qué nos falta? La degradación. La monoaminoxidasa es la enzima que se encarga de la degradación de los neurotransmisores para que no sigan ejerciendo su efecto. ¿Qué es que hace el organismo? La monoaminoxidasa normalmente está dentro de la neurona presináptica, normalmente. ¿Qué es lo que hace el organismo? Recaptura el neurotransmisor y tiene 2 vías. O lo manda para las vesículas y lo recicla, o lo manda en exceso, ¿para dónde? Para la enzima que lo metaboliza. Entonces, si yo bloqueo la monoaminoxidasa, estoy bloqueando entonces la degradación, estoy permitiendo que más neurotransmisor se almacene en las vesículas y ya, por la actividad, estoy permitiendo que más neurotransmisor se libere de la neurona presináptica.
¿Listo? Entonces, la monoamina es un inhibidor reversible de la monoaminoxidasa A. Hay dos subtipos de monoaminoxidasa, que son subtipos de proteínas. Son dos proteínas que son muy parecidas en su secuencia de aminoácidos, pero que tienen diferentes variedades, pero tienen, digamos, diferentes versiones en algunas unidades. ¿Listo? Entonces son muy parecidas en la secuencia de aminoácidos, pero tienen pequeñas variaciones en algunas unidades y descubren entonces particularidades con respecto pues, a otras proteínas. Entonces, por ejemplo, este es un inhibidor reversible de la monoaminoxidasa A. La monoaminoxidasa A degrada ¿a quiénes? A la serotonina, a la noradrenalina y a la adrenalina. La monoaminoxidasa B degrada a la dopamina. Entonces, si yo inhibo reversiblemente la monoaminoxidasa A, voy a aumentar los niveles de quiénes? De serotonina y de noradrenalina. ¿Listo? Este medicamento tiene un efecto mucho más rápido, efecto en la primera semana, pero tiene mayores reacciones adversas por esa disponibilidad aumentada de todos los neurotransmisores, porque bloquea un 80% de la monoaminoxidasa A, pero puede bloquear en menor medida también la monoaminoxidasa B, deseando también un incremento en los niveles de dopamina. ¿Listo? Al igual que la mecarzapina, también tiene aumento en las enzimas hepáticas. Normalmente en 3 meses se puede ver evidenciado ese incremento. Entonces, pacientes con mecarzapina o pacientes con un inhibidor de la monoaminoxidasa como una clobemida, hay que hacer ¿qué? Valoración de enzimas hepáticas. ¿Listo? Y el síndrome serotoninérgico simplemente es un síndrome caracterizado por una hiperactividad serotoninérgica. O sea, hay un exceso de serotonina que se da por la combinación de medicamentos que incrementen los niveles de serotonina. ¿Como cuáles? Inhibidor selectivo de la captación de serotonina e inhibidores de la monoaminoxidasa. Pero cualquier medicamento que se combine con un inhibidor de la monoaminoxidasa y que incremente los niveles de serotonina puede dar lugar a la aparición del síndrome serotoninérgico, que es una urgencia médica. Porque se manifiesta por hipertermia, por taquicardia, por hiperreflexia. Además, puede haber entonces daño muscular, daño hepático, coagulación intravascular de sangre. Muchachos, y cualquiera de nuestro alrededor puede estar pasando por un episodio depresivo. Puede ser que a veces lo digamos, puede ser que a veces no lo digamos, puede ser que a veces digamos, nos traemos nuestros propios problemas solos, no queremos compartirlos con nadie. Entonces, los invito muchachos a que conversemos estos temas. Si tienen red de apoyo, ustedes su red de apoyo. Si de pronto no confían en nadie, la universidad dispone de canales para atenderlos, canales para escucharlos, canales anónimos que les pueden orientar, los pueden ayudar a salir de la crisis, muchachos. Están los números de teléfono, en muchas cafés están los números de teléfono para prevención de suicidio, porque en este momento la depresión es una de las principales enfermedades a nivel mundial y se está dando mucho en donde en países tercermundistas, subdesarrollados y países desarrollados por el ritmo y el estilo de vida tan ajustado. ¿Listo? Entonces busquemos ayuda cuando la necesitemos, no están solos, la universidad dispone de canales para escucharlos, para apoyarlos. En caso de que lo ayuden, la alcaldía también dispone de canales para escucharlos. Ya muchos municipios tienen mesas de ayuda de salud mental para dar esa ayuda. Y están también los primeros auxilios psicológicos, en caso de que ustedes encuentren con alguna persona que tiene ideación o que tiene intento suicidio. Son dos cosas completamente diferentes, la ideación y el intento suicidio. La ideación es la persona que está tratando de quitarse la vida. El intento va a hacer ese acto. ¿Listo? Entonces, como dije, los medicamentos antidepresivos ayudan a controlar la enfermedad, pero la terapia sigue siendo un pilar fundamental para el tratamiento de estos pacientes, porque les va a ayudar entonces a que el tratamiento sea mucho más efectivo. Porque como la persona, digamos, que tiene, digamos, esa alteración del estado de la vida, la persona va a decir, ¿para qué me tomo los medicamentos si no me sirven para nada? Entonces, la terapia va a verificar mucha más evidencia y el tratamiento sea mucho más efectivo. ¿Listo? Entonces, si es una persona que comete suicidio,
establecida, no dejarla sola, no juzgarla, porque eso es otra cosa. Entonces, juzgamos a las personas, sabes que se quejan mucho, lo está haciendo por llamar la atención. Esta enfermedad no es por llamar la atención. Muchas veces la llaman enfermedad de las caras sonrientes. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se les compran constantemente sonrientes, pero por dentro. Bueno, muchachos, la breve definición que les hablé 2 minuticos de los medicamentos depresores. Esa va a ser la próxima práctica del laboratorio. Estos medicamentos depresores son medicamentos que me van a disminuir la actividad del sistema nervioso central. Yo como disminuyo la actividad del sistema nervioso central. ¿Cómo disminuyo la actividad del sistema nervioso central? Sí, pero yo como genero de expresión del sistema nervioso. O sea, para que el sistema nervioso se active, ¿qué tiene que pasar? Un estímulo para que se dé qué? Una despolarización. Es decir, yo quiero bloquear el sistema nervioso, ¿qué tiene que ocurrir? Que no haya despolarización. ¿Y yo cómo hago que no haya despolarización? Que no entre sodio, que nos entre calcio, que salga potasio o que entre cloro. Entonces, si yo genero hiperpolarización, el sistema nervioso se va a bloquear o se va a inhibir. ¿Y cómo yo genero hiperpolarización? Sacando potasio o entrando cloro. Las benzodiazepinas y los barbitúricos funcionan de esa manera. Ellos están acoplados a un canal de cloro y al estar acoplados a ese canal de cloro, entonces permiten que el cloro ingrese, baja mucho más el potencial de membrana, se genera hiperpolarización y se genera inhibición del sistema nervioso central. Es por eso los medicamentos son depresores del sistema nervioso central. Los alcoholes también son depresores del sistema nervioso central. Como vamos a ver en la próxima clase, a pesar de que uno al principio se siente más contento, interactúa más, más papachoso, al final como terminan con las personas que consumen alcohol, apagadas, dormidas. ¿Por qué? Porque el efecto final de los alcoholes es deprimir el sistema nervioso por esos mismos mecanismos. Activan canal de potasio o activan canal de cloro. Y recuerden que cuando se activa el canal de potasio, el potasio sale, baja el potencial de membrana y se genera hiperpolarización. Y si se activa el canal de cloro, el cloro ingresa, baja el potencial de membrana y se genera hiperpolarización. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Nos vemos desde el próximo miércoles. Muchísimas gracias.